la que yo siempre recuerdo por el momento es la de Escalón, porque vos lo tenías reciente, campeón del mundo. En el medio que yo trabajo, que es el gráfico, sí tratamos de ser totalmente profesionales en el sentido porque es un tema bien delicado, o sea, es un tema que estaba tratando con una menor de edad. A muchos entrenadores ya no les gusta gritarle, incluso a futbolistas, porque los futbolistas ya se ofenden. No es como el tiempo de antes, va, que te pegaban esa gran... Ya vaya, con Hugo Pérez, con Dóniga, con el Bolillo. Ya en etapas eliminatorias hay jugadores que debutan en selección. Si en tus manos estuviera una entrevista a Cristiano o que El Salvador fuera al Mundial. Que yo me ponía el mismo boxer, los mismos calcetines, el mismo pantalón, comía lo mismo, bebía lo mismo en los días que El Salvador ganó en Guatemala. No se dio. ¿Qué es eso? Ilusión. Sí. Gracias a Dios nosotros hemos sobresalido porque hay un buen trabajo en selección. Yo creo que el método de selección sí ha sobresalido. Tuve compañeros que incluso están en la cárcel o en el panteón. Las cosas de las pandillas, de la violencia, como que quebró eso. Bienvenido aquí al podcast. Vamos a hablar un rato de tu experiencia como periodista, cuando iniciaste, tus metas, Y solo eso. cuándo te vas a casar, cuántos boda hijos y piensas nene, tener. digo yo. Mira, te la voy a dejar de una vez a la yugular. ¿Quieres hijos? Sí, ¿Cuántos? 2 quizás, 2. Niño, niña, ¿no? lo que sea. Lo que Dios provea. Sí, pero quizás uno y uno, ¿verdad? Uno y uno. La Aunque parejita. fíjate que dicen que mi familia, cada tercera generación, Gemelos. gemelos. Entonces yo creo que yo soy el sortudo. Así que, Vos no. Yo quería la Yuli. así que se prepare, va. Ah, Sí. está bien, está bien. No, mira, sabes que me siento, no sé, algo extraño porque usualmente yo soy el que entrevisto, ¿verdad? Ajá. Como hombre de fútbol, te voy a comenzar también a preguntar ah, tu experiencia, bueno, hasta dónde llegaste en el fútbol y de dónde partiste para cortar y empezar tu carrera como periodista. Yo siempre lo digo así, fíjate, hay un amigo que siempre le recuerdo eso en la universidad, quizás era como tercer año por ahí. Me preguntó: Jorge, ¿y vos qué querés ser? ¿Futbolista o periodista? Y es donde yo digo, si uno lo dice, las cosas se cumplen. Y yo dudando le digo, yo quiero ser periodista deportivo. ¿Y futbolista? No creo, le digo yo. Porque en ese momento estaba pasando, no sé, quizás un momento malo en el aspecto futbolístico. Y mira dónde estoy. O sea, Pero fue de lesión, fue no, que no. bajo rendimiento. No, la verdad que cuando ya empecé ya a dedicarme a mi carrera es cuando ya me vi quizás unos 20, 21 años, no, quizás unos 20, 19 años por ahí. Todavía no era ningún como prospecto a primera Ujú. división. Cuando salí de la reserva, digamos que tuve la oportunidad de estar en segunda división. No lo hice en el sentido de que tenía que viajar a San Vicente 2 días de mañana, 2 días de tarde, nunca O sea, pero conseguía. para darle un poquito más de contexto, va. Vos inicias jugando ¿a dónde? Fue en la calle, O sea, escuelitas de fútbol en ese entonces. nada. Yo entrené hasta los 11 años en la escuela de Alianza, en la escuela de Salala, que es bien famosa aquí Ajá. por muchos futbolistas, pero yo nunca estuve con Salala, estuve con Eric Nerio, me acuerdo que se llamaba, en el nivel 4 de De esa tu Alianza. generación, el día de ahora, ¿quiénes están De, todavía activos de, profesionalmente? de esa generación con Alianza, Ajá. yo creo que nadie, a lo mucho, porque yo los miraba que eran mayores, ¿verdad? Herbert Sosa, el Perro Rendero, Rudy Valencia, todos ellos eran como mayores que yo y todos jugaron en primera división. Pero yo, fíjate que yo dejé de ir a Alianza, de hecho hasta fui capitán y todo, pero yo dejé de ir porque en un momento dado ya no teníamos ni cancha. Entonces andábamos rebotando, andábamos en el Café Talón, en la Emiliani, nos íbamos hasta Santo Tomás, y en aquellos momentos ya empezaba como la violencia. Ajá, ajá. Ajá, entonces ya mi mamá se preocupaba porque yo me iba yo solito, porque ellos nunca pudieron ir a verme jugar. Entonces por la misma violencia y todo,
salió una oportunidad de jugar en la Escuela Municipal de Ciudad Delgado, y como allá con la barriada, ¿va? Estaba Sí. con mis amigos de infancia y todo, me quedé allá. Pero sí, ahí fue. No sé dónde pude haber llegado, ¿verdad? Con Alianza, pero Vaya, ahora me voy a meter quizás en camisa de once varas. En la situación que está viviendo ahora el país en cuestión de seguridad, en aquel entonces, si hubiese estado así de seguro como está hoy, ¿crees que hubiera sido futbolista o crees que siempre hubieras estado como periodista? no sé, porque fíjate que hoy todo ha cambiado. Por si te fijas hoy, la mayoría de escuelas de fútbol, todas se pagan. Bueno, sí. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, te decían a vos, va, vos que sos bueno, venite, vos no vas a pagar, te vamos a becar, te Ajá, decían. ajá. Y La famosa cabal, beca. la famosa beca porque eras bueno, Ujú. ¿verdad? Hasta te conseguían tacos, te daban para los uniformes, te daban para los pasajes. Entonces, hoy que veo, hay muchas escuelas que como que se ha vuelto un como negocio. Entonces, no sé, la verdad. Y la cosa de las pandillas, de la violencia, como que quebró eso, porque antes habían bastantes de escuelas. Me acuerdo que solo en A- Ciudad Delgado habían como tres, la de la Santa Ahora quizás Alegría. la demanda es demasiado grande que sale más fácil cobrar para reducir un poco. Correcto. Entonces eso cambió. Y antes, cuando yo empecé a jugar, habían quizás el doble de canchas que hay hoy. Pero vaya, en el deporte, es, vos sentís, pues quieras o no tenés ya también largo recorrido en observación de atletas. Ujú. Para vos, la situación esta, ¿está mejorando para que salgan mejores atletas o se estancó o está empeorando? ¿Cómo lo ves? Fíjate Porque que la calle hace falta, en el fútbol en la calle hace falta. a largo plazo pueda que tengamos una buena generación de futbolistas, porque otra vez como que se está reconstruyendo nuevamente el tejido social, como que le Ajá. dicen. Ya, por ejemplo, niños que no podían ir antes a una colonia o una a X cancha contraria, digamos, hoy ya pueden ir, ya se está viviendo como nuevamente esa reconstrucción, ¿verdad? Pero sí nos tenemos que esperar varios años, porque acordate que eso es un proceso. Siento que esos años en El Salvador sí cortaron varios procesos, porque yo recuerdo que tuve varios compañeros que eran muy buenos futbolistas y que pudieron ser unos cracks acá, pero decidieron el camino malo, ¿verdad? Entonces, tuve compañeros que incluso están en la cárcel o en el panteón. Ajá. Entonces, eso, ¿verdad? Que hoy sí podríamos tener una buena generación de futbolistas, pero a largo plazo, no así de inmediato, porque todavía como que han quedado esas secuelas. Todavía están, la Sí, cicatriz todavía no se termina de sí, y cerrar. se mira pues en primera división, Ujú. en segunda, en patrocinios, en primera división, que el fútbol ha bajado un poco, ha bajado de nivel. Tu momento más grande como periodista hasta el punto de ahora. Como periodista, fíjate que yo te lo voy a contar así. Gracias a mi carrera he visitado varios países, ¿verdad? Estados Unidos, Centroamérica, pero lo que más a mí me alegra quizás a veces es ayudar a las personas, digamos, que uno se acerca, mira, esto y esto, ¿va? O hacer un tema, no de que esté en el foco, pero sí que cuente una historia. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis primeros años de periodista, fui a Metapán a hacerle un reportaje a una chica Ujú. que ella era albañil y jugaba fútbol en primera división con Metapán. Pero te lo digo, o sea, ella levantaba sacos de cemento, era un albañil, pues, completamente, cosas que yo no pudiera hacer jamás. O sea, a mí me pones un saco de arena, no lo puedo levantar, y ella lo hacía. Entonces, contar ese tipo de historias quizás es lo que más digamos que cuando saco ese, Pero perdón, ¿hace cuánto fue quizás como en el 2019, antes de la por pandemia? Ya van 6 2018, años. 2018, 2019, por ahí. ¿Y contacto con ella? No. Fíjate que a veces que voy a ver, partidos de fútbol, la veo así, la saludo, Katy se Ajá, llama, ajá. la Pero saludo, sigue jugando. pero ya intercantonal, Ah, ya, ya. ajá. Pero de hecho, por esa historia llegó a selección nacional, se mantuvo un buen tiempo ahí, pero como acordate que aquí el fútbol femenino es totalmente distinto, ¿verdad? No hay a veces campeonatos en donde las jugadoras se puedan mostrar, se cambian técnicos a cada rato, entonces ahí se perdió en ese proceso y ella también ya estaba un poco mayorcita.
el fenómeno del fútbol femenino, por ejemplo, yo estoy viendo que está como sobresaliendo, que muchas se están yendo para el extranjero. Por ejemplo, tenemos a varias jugadoras en México, en Estados Unidos se escucha mucho de algunas salvadoreñas también, incluso en Europa. Ujú. ¿Por qué el fútbol masculino no se está escuchando de esa misma manera que se está escuchando ahora el fútbol femenino? Hay varios Cuando, puntos. cuando aquí en el país se ve un problema enorme, más que Sí. todo en el fútbol también femenino. Ajá, hay varios puntos, ¿verdad? De analizar, porque si vos ves la liga femenina aquí tiene poco apoyo, no es del todo profesional. Siento yo que es más genuino los talentos que sobresalen. Brenda Serén, bueno, vos conociste a la Messi, que es de la carrera de ustedes, a la La Monja que está Monjita, en a la México. Priscila, a todas ellas yo creo que es un talento más genuino y porque ellas de verdad han trabajado para sobresalir y han tenido la vitrina de selección para poder irse a otros lados. Pero yo siento que el fútbol femenino en la región, más que todo en la CONCACAF, en Centroamérica, no está del todo desarrollado. Y no les quiero quitar mérito porque, pues sí, ellas son de las mejores. Talento y trabajo. Hay talento y se están poniendo al élite porque le están ya compitiendo a equipos como canadienses, a panameños, a costarricenses que tienen mejores estructuras. Pero siento que todavía el fútbol femenino en la región no está del todo desarrollado. Gracias a Dios, nosotros hemos sobresalido porque hay un buen trabajo en selección. Yo creo que el método de selección sí ha sobresalido y también de que ahí tenemos muchas futbolistas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que vienen a aportar y vienen a aportar de calidad, ¿verdad? ¿Qué pensás? Bueno, te voy a hacer que te mojes. ¿Qué pensás vos de la polémica que hubo siguiendo con el fútbol femenino con Acuña? Fue. Los medios obviamente van a Sí. querer ser amarillistas para cliquear la Fíjate noticia, que, pero. por ejemplo, en el medio que yo trabajo, que es el Ujú, gráfico, sí tratamos de ser totalmente profesionales en el sentido porque es un tema bien delicado, o sea, es un tema que estaba tratando con una menor de edad y un cuerpo técnico. Siento yo que en ese caso, siento que se procedió bien, en el sentido de que investigaron y dieron un veredicto después, pero siento que, bueno, el método del profe Acuña, si vos lo vas a ver entrenar, es un tipo que te exige al límite y por eso creo que es uno de los secretos del éxito de esta selección, ok. porque yo he visto unos entrenos tan intensos y si la futbolista en este caso no hace lo que, no es lo que él quiera, sino que lo que debe hacer en el entreno es fuerte, es duro. Y a veces uno, o sea, no coincide con el hecho de que en los tiempos modernos a muchos entrenadores ya no les gusta gritarle, incluso a futbolistas, Ujú. porque los futbolistas ya se ofenden. Ya No es se como el resiente. tiempo de antes, va, que te Ujú. pegaban esas grandes puteadas. Vaya, por ejemplo, a mí si mi jefe hoy en la actualidad me pega una gran puteada, yo digo, "Si ya, esta puteada que me pega mi jefe, ya me la pegó un entrenador a Ya me los, la pegó ¿qué? mi A los mujer en la 12 casa. 13 años. No, o sea, sí, cuando yo empecé a jugar Como que uno es un poco más fuerte en resistir, con el profe eso. Barrera, que de Ciudad Delgado, yo hacía un movimiento mal y me pegaba una gran puteada, que yo Pues vaya, decía pero es la forma de. yo digo que es parte de el camino, Ujú. porque hay otros métodos y no con todo Hay otros que funciona. no putearon y también Sí, salieron. porque es más, a mí me motivaba, ¿verdad? Ajá. Yo a Ajá, es los que ese es el detalle, que a uno ajá, los motiva y a otros. vaya, pero, por ejemplo, hoy con la famosa generación de cristal, Pero es que ese tema. ajá, es que por eso te digo, hoy ha cambiado Yo creo que mucho. hay una línea, va, que. Yo te voy a poner un ejemplo. En la época, en el apogeo de las películas de Adam Sandler, había un humor totalmente Sí, diferente a lo de las a lo películas que que se está salen haciendo. hoy. Porque hoy salió la cosa ¿cómo que le dicen? De lo correcto. O sea, vos no puedes decir esto o lo otro porque hablar con las redes sociales ya te funan. Sí. Pero bueno, Jorge, ahora nos vamos a meter al tema también de la selección masculina. Como salvadoreños, pues sí, yo al ver que se ganó contra Guatemala, ¿Te ilusionaste? yo me ilusioné. ¿La Yo dije, compraste? uff, sí, aunque jugando así, sea ratonero, sea como sea, pero si se va a sacar el 1-0,
o el 0-0, pues lo compro, vamos, Sí. démosle. Pero Sí, mira, fíjate que, fue de una hecho, ilusión. es que fue pura ilusión. O sea, de hecho, muchos de mis compañeros ilusionados, pues. Y Y vos, para hablar de vos. yo ilusionado, te puede decir, Julie aquí, que yo me ponía el mismo boxer, los mismos calcetines, el mismo pantalón, comía lo mismo, bebía lo mismo en los días que El Salvador ganó en Guatemala. No se dio. ¿Qué es eso? Ilusión. Sí, Pero digamos que en los espacios deportivos que yo estuve, por ejemplo, en los programas de radio, en los programas de televisión, siempre como que quise mantener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Yo ilusionado, ajá. ilusionado, o sea, yo No solito. ibas como aficionados No, o sea, yo era aficionado fuera de afuera. cámara, fuera Ajá. de micrófono. En mi casa, con mis amigos, yo les decía, es que mira, si sumamos esto o si ganamos los 3 partidos aquí en el Cuscatlán, lo podemos. Porque no, o sea, vos lo viste, Surinam vino, le costó Sí, ganar. costó. Panamá le costó ganar. Contra Guatemala fue un partidazo. Pero es Lastimosamente, que los 3 perdimos. sí, pero volvemos a caer en lo mismo, que volvemos al casi. Sí, pero es que Al mira, casi. Llevamos incluso si El Salvador hubiera clasificado, no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí, proceso eh, no hay. una, dos, en primera división, si vos te vas a la Copa Centroamericana, nuestros países, nuestros equipos son los peores calificados. O sea, son los que pierden, son los que quedan, nunca. Los que reciben goleadas. Vaya, el tema actual de la sub-17, primer partido, No, 5 pero ahí fueron. es diferente, porque siento que yo que hubo como una lectura de juego, porque A eh, lo que voy yo, que ahora contra Colombia empatan. empatan. Ajá, por eso te digo, yo creo que hubo una mala lectura en el sentido de que quizás pensaron que contra Corea del Norte pudieron puntuar. Ajá, Entonces, quizás lo vieron y que era era ajá, y el mira, más sí, accesible. sí, mira, empató contra Alemania, nosotros le empatamos a Colombia. Y si te fijas, los partidos que tuvo El Salvador contra los equipos de México, que fue a la gira, contra los equipos europeos, que fue también en gira, en el premundial contra Jamaica, que tenía todo, 2 años de proceso, solo para ese premundial, y no lo lograron. El estilo del Salvador no fue el del toque, el del Sí, fútbol vistoso, sino que fue guardadito, esperar y aprovechar sí. la contra y meter el gol. Y de la mayor, ¿qué entrenador sentís vos que no tuvo que haberse ido? Ahí quizás, porque yo creo que, mira, todos los entrenadores tienen sus cosas buenas y todas sus cosas malas. Por ejemplo, lo de Hugo Pérez, yo lo respeto a él como jugador, como leyenda, como persona, es una gran persona. Pero fíjate que yo siento que en su discurso creo que como que cometió el error de hacer una división innecesaria. Por ejemplo, desvalorizar al fútbol, el futbolista nacional, la liga nacional. Yo creo que vos podés hacer una crítica al futbolista y al fútbol nacional de una manera, pero creo que él como que se fue muy Okey, al extremo ajá. y puso como prioridad a futbolistas que vinieron de Estados Unidos y que no, o sea, No no lo dieron el ancho. respaldaron, pues, ajá, no O dieron el que al final no ancho, sacaron pecho por él como él lo hizo. ajá. Entonces aquí afición, futbolistas, técnicos, O sea, eh, todos se están los echó en contra, ajá. pues. Ajá, entonces yo creo que ahí sí perdimos una buena oportunidad, ¿verdad? Vaya, porque, bueno, la selección que yo que la que me acuerde que recientemente vi que jugaba, intentaba salir con toque, pero con un tocando, pero con idea. Ujú. No como el de Bolillo, que los defensas 2 toques, Y boom, pum, fuego el directo. pelotazo. La de Roca. Puya, pero la de Roca sí ¿Vo fue. La de Rubén Israel y la de Roca, después después de la selección de las mañanas, sí fueron. vos crees que con Roca o con Rubén Israel, si se hubiera seguido ese proceso, hoy estaríamos ahí? Yo creo que sí, fíjate. O sea, por lo menos estuviéramos en una etapa mejor. O sea, si se hubieran aguantado esos procesos. Porque yo siento que después de los amaños se perdió como un ciclo natural de cambio de futbolistas, pues. O sea, Ujú. se fueron muchos futbolistas que eran muy buenos, con experiencia, con trayectoria,
y quedaron solo niños, pues, Nelson Bonilla, el Ruso Flores, el Cacho Larín, Brian Tamaca, jugadores que tenían sus primeros partidos en selección y como que se les echó en cara esa gran responsabilidad de llevar a una selección. Entonces, como que no hubo un recambio natural de futbolistas y eso le ha costado a El Salvador, porque si vos Se ves resintió. con Hugo Pérez, con Dóniga, con el Bolillo, ya en etapas eliminatorias hay jugadores que debutan en selección, Sí, cuando ya tendrían que tener un recorrido sí. bastante grande, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas. Jorge, la mejor entrevista que has hecho, la que te marcó. Hay muchas, fíjate, pero la que yo siempre recuerdo por el momento es la de Scaloni, porque vos lo tenías reciente, campeón del mundo. No sé, solo de verlo pasar, ¿verdad? ¿Sentiste Ya, nervios a la hora de no preguntar? nervios, sino que quizás ansiedad de preguntarle, ¿va? Porque en ese momento El Salvador con Dóniga, te digo, daba tristeza también verlo jugar, no se le entendía nada. Entonces, mi única, ya en la urgencia, ¿va? De preguntarle yo, ¿cuál es el secreto para que un fútbol como Para que El estos despabilen. Salvador, ajá, la cosa, y él dio su versión, ¿verdad? Trabajar, creer en los procesos y hasta Sí, ahí. Porque acordate que Argentina pasó muchos tiempos sin ganar ningún título. sí, Ya que eso que Argentina. Pasaron las generaciones de Mascherano, de Batistuta, sí, los Crespos, los Riquelme. Y te digo que la generación, la que creció con Messi, se retiró toda. Si Messi agarró en el 2022 una generación de jóvenes sí. y la hizo campeón del mundo. Pero, pues sí, son casos diferentes, ¿verdad? Jorge, ahora que estamos en este auge de, bueno, a la hora que salga el podcast, ya habrá pasado un tiempo de lo que va a pasar el día de mañana, que es lo de las leyendas que vamos a vivir en Barcelona versus Madrid, aquí en El Salvador por primera vez. Creo que por Sí, primera por vez. primera vez en Centroamérica y que Ya, en El Salvador. ya vino Maradona, ya vino Messi aquí a El Salvador. Lo que yo te quiero preguntar es, tus tres mejores leyendas del Madrid, que vos consideres, ¿las viste o hayas escuchado? O sea, Tu ¿a qué han venido o en no, en general? general, tu top 3 Puya, quizás primero Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. De ahí, es que fíjate que hay muchas leyendas en el Madrid. Lo que pasa es que esta última generación, imagínate, Carvajal tiene 6 Champions. Modric, No, pero vamos a tu sentimiento y a talento y que vos, porque si vamos a hablar de eso, hay jugadores que merecieran tener por talento, hablemos sí. del Mágico. El Mágico por talento no se pudo haber checado con nada. Bueno, si me preguntas por leyendas, Cristiano Ronaldo, uno. Dos, quizás Karim Benzema. Y tres, Luka Modric. Y quizás ahí por un empate, Toni Kroos. Ok, el Tony Kroos es Ajá. el que queda ahí, El que que entra queda o no ahí. entra. Pero te digo, yo crecí viendo a Ronaldo Nazario, a Robinho, del Madrid, ¿verdad? A Casillas, a Raúl. Sí, cuando vino Raúl aquí con el Cosmos, que Ajá. yo fui con mi papá a verlo. Un espectáculo, pues. Y hay bastantes futbolistas. Por ejemplo, a mí, pues, por ejemplo, Mbappé, imagínate, una temporada y media y ya va a superar a Rodrigo en goles. Pero como hombre de fútbol, te quedas Ah, sí, Zidane Cristiano. quizás. Pero dame tres. Tres. Cristiano, Cristiano, a eso Zidane, no lo vas a poder sacar. Ajá, Cristiano, Cristiano, Zidane. Zidane y después quizás Modric. Ahora dame como hombre de fútbol y sin sentimiento a escudo del Barça, tres del Barça. Tres del Barça para mí, Lionel Messi. Dos, quizás Xavi. Y tres, Carles Puyol. Siempre me encantó. Vaya, ahora vamos, me dijiste ese. Ah, ya sé por dónde vas. Ya, ya. Vaya, ya sabes, quitas a Puyol o digamos, de tu top 3 del Madrid me dijiste Cristiano, Zidane. Modric y Zidane. Sí, Ok, son posiciones diferentes, pero Puyol o Zidane. Zidane. Ok, ya sabes lo que sigue. Ajá. Xavi o Zidane. Ujú. Zidane. Zidane.
De ahí sigue Messi, ¿verdad? Ujú. Obviamente Messi. Y Cristiano Messi. Fíjate que ahí es bien complicado. Sin No, sentimiento, como sin hombre de fútbol. sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque yo quizás un año hice eso y me arrepiento, fíjate. Pues quizás fue en el momento en donde el clásico, ¿te acordás que era o sea, era un odio entre aficiones, entre jugadores, entre todo, o sea, Afición aquí en El entre Salvador, fue todo. cuando fue la época de La de Messi y la de Cristiano, cuando se enfrentaron como 4 veces en Champions, en Copa del Rey y en Liga, que se definió todo y todo lo ganó el Barça. Fíjate que en ese momento quizás yo dije: "Puta, me cae mal Messi, va". Pero ya en un momento, pero, Chegüen me dijo eso: "Bueno, ¿y vos por qué no disfrutas del fútbol?". Y yo dije: "Sí, tienes razón, ¿verdad?". Porque para mí Messi tiene unas cualidades que yo jamás las había sí, visto. Y más yo era por presión social por que presión social, por publicar en Facebook, ¿verdad? Que era en aquel tiempo lo más pero famosito. aquí va la otra, la edad que tenías en ese entonces a la edad que No, pues tenés ahora. sí, por eso te digo, para mí yo desde que sí, los goles contra Getafe, los goles que hizo Messi, yo los vi todos en Canal 4 de gratis. Porque hoy ya no es gratis, hoy tienes que pagar para ver al Barcelona. Pero de lo que vi de Cristiano también es otra cosa. Yo los pongo al mismo nivel. Los pongo al mismo nivel, pero yo me iría por Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Por Pero ser por entrando al ser del Madrid. sentimiento. Pues, ajá. Pero como futbolista, yo creo que es que mira, Ronaldo para mí es más completo. Ajá. Cabeza, derecha, izquierda, de nalga, de pecho, penalti, de todo. En cambio, lo de Messi es como un poco más, un talento nato, ¿verdad? No te lo puedo negar, puya. Ver jugar a Messi, Yo te digo, ver jugar a Messi a la edad, bueno, ver crecimos jugar a con Messi, Messi. va, pero a la edad que tiene y que lo veas en una cancha de fútbol, pero competir, de verdad que Sí, quiere competir, es otro nivel. es animal. No, Sí. no, no Por entendés eso te digo, cómo es que él percibe el fútbol, está fuera es que mira, de cómo solo uno percibe el fútbol. por talento, por números, por títulos. Si a Cristiano al final solo le falta la Copa del Mundo. Porque No, y que imagínate, no es de quitarle mérito a Cristiano, porque sí, no es quitarle mérito. porque vaya, por ejemplo, Cristiano ganó más Champions que Messi. Messi ganó un Mundial. Buen fundamento. Ajá, Messi ganó Copas de América, Cristiano ganó dos Es copas. que No podés ahí, o sea, poner no puedes uno, llegar a... mejor dame Es los como, dos es para mi como la equipo. gente, es como la gente que antes te dice, Pelé es mejor que Maradona. Pero yo, ¿cómo te lo voy a decir? Yo soy un gran fan de Maradona, pero soy un gran fan de Pelé. Pero yo, ¿cómo te voy a decir? No, para mí es Pelé el mejor del mundo, ¿Y, si y, ni lo vi jugar. y vos crees que en un equipo hubieran funcionado ¿Quién? Cristiano y Messi? Podría ser. ¿Crees? Imagínate, sí, ahorita ahí tiene que ser, o sea, ingenio del técnico. Sí, va. Siento que, vaya, por ejemplo, tenés un, Más que todo por el te- ego de Cristiano. sí, tenés un gran ejemplo, el Madrid, con Vinicius, con Mbappé, con ese montón de estrellas. Ancelotti no lo pude manejar. Sí, Y Ancelotti, que es sí, Ancelotti. Va, ya te imaginas entrar a un camerino en donde en tu temporada anterior Vinicius hizo del todo, ganó Champions, ganó Liga y que te venga Mbappé y Dios solo te quite. ¿Cómo vas a hacer eso? Bien, Jorge, escucha la pregunta. Ujú. ¿Qué preferirías? ¿Una entrevista a Cristiano o si en tus manos estuviera una entrevista a Cristiano o que El Salvador fuera al Mundial? No sé, quizás. No, que fuera El Salvador a un mundial. Me la juego por todo el país. Porque quizás lo de Cristiano Ronaldo solo fuera para mí. Tuve el privilegio de entrevistar a Cristiano Ronaldo. Pero yo no lo cambio por un mundial. Yo sí quisiera un mundial. Sí, mira, bueno, ella es testigo. Ella fue de las ilusionadas de Guatemala. Pregúntame a mí. Jamás la había visto así por un partido de fútbol. Ella me dijo, vamos a ir al mundial y todo. Y yo no lo cambiaría incluso. O sea, mis papás ya están señores, ya están ancianos, ¿verdad? Y una vez le dije a mi papá, pues tal vez lograr ver otra vez a El Salvador en un mundial. Y espero que yo también lo vea. Porque no lo cambio. O sea, El Salvador al mundial. Por más que yo quiera entrevistar a Cristiano. Creo que todos, pues. ¿Cuántos años ya son de que El Salvador no puede ir a un mundial? Son más de 40.
Sabes que hace poco, bueno, me preguntaba sobre la mejor entrevista. A la de Scaloni la pongo en primer lugar, pero hace poco yo entrevisté al Mágico González, y yo creo que ha sido la vez que más ha hablado ese señor. Sí, Se soltó, yo le preguntaba esto, le preguntaba lo otro. Fue para un premio que le dieron hace poco aquí por la alcaldía. Y yo le decía, ¿qué consejo usted le diera a un futbolista que va a enfrentar a Panamá y en estos partidos que hubo? Y me decía, que se saque la presión, me decía, que disfrute, que vea el estadio y que le aplaude la afición, que cuando agarre el balón, una cachita, decía él que es una finta, ¿verdad? Y yo le decía, ¿cómo este maestro disfrutaba el fútbol? Y como él, no hay nadie más en este país que El Salvador, que él quiera que El Salvador clasifique al mundial que el que él. Mágico. Primero va el Mágico y después va, te puedo decir bastante, Nayib Bukele, yo, Uf. vos, pero sí, lo veo bien lejos, la verdad, pero ojalá, ¿verdad? Si no hubiera sido periodista, Jorge, ¿qué crees que hubiera sido? ¿O qué te hubiera gustado ser? Fíjate que yo cuando entré a hacer el examen de la universidad me salieron 3 carreras: educación física, relaciones internacionales y periodismo. Yo le escapaba a la matemática. Yo era bueno en matemática, aunque hoy ya creo que ya no. Pero no sé, yo te digo que no sé por qué agarré periodismo. Porque yo me hubiera encantado ser preparador físico, pero te lo juro que yo no sé por qué agarré periodismo. Y eso que te voy a contar, que yo tengo un amigo que se llama El Pato, le decimos allá de la colonia. Él tenía videos, porque yo creo que se le perdió el celular, tenía videos, yo chiquito, yo le presentaba. Mira, aquí estamos. Pues mira, y con mis amigos ahí subidos en un palo de tihuilote. Y así, mira, hey, grabame, le decía. Mira, aquí estamos. Y que yo presentando así como noticias. Entonces yo me remonto y digo, quizá ayer era el destino. Porque yo jamás, o yo le hubiera dicho a mi mamá, yo quiero ser periodista. Es más, yo le decía a mi mamá, yo quiero ser científico. Pero mira, así es la vida, ¿verdad? Evento deportivo que sentís que como sueño te hace falta cubrir. El mundial, el mundial. Quisiera ir primero Dios, vaya, hay posibilidades. Pero yo quería ir al mundial con El Salvador Sí. clasificado, ¿verdad? Pero sí, quizás el mundial es lo que me hace falta. Porque incluso yo me quedé picado en este mundial de clubes que pasó hace pocos. Y te lo digo, ya es prioridad el otro año o cuando haya mundial de clubes ir. Porque se mira que es otro nivel. Sí, sí, claro. Sí. Yo pude Sí, sí, ir a todos los ver, partidos fuiste. no, fue a 4 los que hubieran en la zona de nosotros. Ah, Y sí, se vive el fútbol de diferentes maneras, principalmente en educación, va. Pero en esa falta de educación también como que hay un sazón extra que le da al fútbol. Ya no te sentís vos con aquella euforia de ¡bu! ah, ya. Sino que, eso cambia hasta, siento yo, hasta la motivación de un jugador. Por ejemplo, el fútbol suramericano. A mí me encanta ver el fútbol suramericano. A mí Se vive también. Mira, yo a veces no veo tanto fútbol porque quizás a veces necesito pasar tiempo con mi familia, con mi yo más novia. que ver, escucho, fíjate. No, yo veo fútbol a veces de tercera división, fútbol sala, segunda división, primera división. Si yo tuviera tiempo, voy a juegos de reserva, sub-17, femenina. Fútbol, Mira, fútbol, fútbol. yo me he ido a meter hasta allá al Coyolito en mi día de descanso por ir a ver fútbol. Y así. ¿Cambiarías periodismo por ser futbolista profesional hoy en día? Quizás por el hecho de tener experiencia, quizás. Aunque medio la rocé, ahí estuve ahí, pero sí, quizás sí. Pero te digo que el periodismo me cambió mi forma de ver la vida porque uno comprende, uno se hace consciente, se hace empático, comprende mejor a veces la realidad. Y quizás eso fue el destino, pues, que yo de alguna manera cruzara en mi camino ser futbolista, entender la profesión y que de ahí a ser periodista para que yo entendiera más el fenómeno, pues, porque a veces hay gente que habla o trabaja de esto y no lo comprende. No comprende a veces la pasión, ¿verdad? La pasión por la que los aficionados lo pasan. Pero sí, yo creo que eso me ayuda bastante, el hecho de comprender el deporte.
Jorgito, un consejo que le dieras a las nuevas generaciones y en la mayoría de niños en El Salvador somos un país futbolero, aunque no parezca, pero todos sueñan con llegar a ser futbolistas. Pero lo que no lleguen a ser futbolistas, se puede llegar a vivir el fútbol de la misma manera, pero afuera de la cancha, Fíjate que en sí, cuestión de trabajo. fíjate que sí, yo siento que el fútbol es una escuela de vida porque, bueno, vos sos testigo. En el fútbol vos conoces a doctores, a ingenieros, a presidentes, a diputados. Yo tengo compañeros que jugaron conmigo en reserva, diputados. O sea, imagínate que vos veas a un diputado y vos le puedes Traigámoslos al decir, podcast. hey, dragón, ¿qué onda? Y que no sé qué. Y toda la gente hey, ¿por qué le hablas así al diputado? Entonces, siento que es una escuela de vida, te enseña valores, te enseña disciplina, te enseña a no rendirte. No estoy paja, o sea, yo en mi trayecto, yo a veces yo he querido tirar la toalla, o a veces hay días malos, hay veces hay días buenos, pero siento que en el fútbol es una escuela de vida. Pero no, hombre, nada, Jorge, solo agradecerte Ah, ya porque estuvo. aceptar la invitación. Fíjate que el formato del podcast da, da la casualidad que trato de hacerlo entre 30 a 35 minutos, es el rango Pero que... yo creo que nos pasamos, ¿no? Sí, claro, no, Sí. pero al estar hablando primeramente con un amigo de cosas Ujú. que a uno le encantan, que le motivan, el tiempo no se siente. Y lastimosamente tienen que Sí, la esperar una verdad. segunda parte porque no se tiene que quedar aquí la conversación. Hay mucha tela que seguir cortando y nada más No, hombre, a de la otra hablamos corazón. de creación de contenido, porque ahí vos me tenés que enseñar. No, hay que... Ah, No, gracias ahora por el favor que me hiciste. ahí Era estamos ahí. una de las ilusiones que Hey, tenía ¿sabes qué? Esa es de de las pequeño. cosas que más yo añoro o me gusta de mi profesión, ayudar a las personas. Porque para mí el periodismo es un privilegio. Vos podés estar en primera fila de las cosas que suceden. No, y lo que a mí más me encantó que hay personas que se meten mucho en el papel de los colores Ujú. futbolísticos. Y como ven, pues Real Madrid desde la cuna, Ajá. yo igual, Barcelona, ves a mi hijo que si Sí. grita Barça o algo así, no es porque él nació así, yo se lo inculqué, pero, pero eso no sobrepasa la línea del respeto y de la amistad que hemos tenido y que nos conocemos ya desde hace un montón. Sí. Y eso, nada más, agradecerte y que espero que estés aquí pronto otra vez en el podcast y que ya me estés contando la experiencia de ser padre, porque al final el podcast es Papá sin Manual. Boda y nene. Y Así. si son gemelos, tenemos que hacer 3 episodios más. Una se va a llamar Mara y la otra Donna. Va, Maradona. Fue buena. ¿Sabes? Va, no, un gusto, te lo digo, eh, te lo decía. Me siento como raro porque a veces yo estoy en Del tu otro puesto, lado. ¿verdad? Pero sí, siempre a mí me gusta hablar de fútbol. Mi señora me regaña porque a veces me reúno con mis amigos solo a hablar de fútbol. Y paso con mi papá hablando de fútbol, con mis compañeros hablando de fútbol. Y aquí encantado de hablar de fútbol. Gracias, Jorge.